Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre la ciudad ausente, la ciudad creación histórica. Bueno, para arrancar esta conversación, la frase que vamos a utilizar es la conglomeración donde el hombre se aloja, pero no puede albergarse. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Bueno, yo también, Pues pues ya entrándonos un poco más como en el tema de como tal del texto, a mí me pareció interesante un poco más el tema este que nos hablaba como de la ciudad como espacio propio, ¿no? O sea, que no, o sea, no únicamente tiene que ser algo asociado hacia el lugar lo que nos hace sentir como en una intimidad con la sociedad, sino más bien que puede ser algo también relacionado con el espacio público y como sus alrededores y como sus extensiones dentro de nuestro día a día. Me pareció también muy interesante eso que hablaba como de la ciudad de algo propio. Por ejemplo, en la ciudad en la que uno se siente cómodo. Por ejemplo, nosotros, Gabriel y yo, somos foráneos de acá y pues obviamente nos sentimos muchísimo más cómodos de donde venimos, o sea, Cúcuta. O por lo menos me imagino que a ustedes les sucede lo mismo cuando van a otras ciudades, que de pronto cuando salen de Bogotá, como que no se sienten tan cómodos como lo sentirían estando pues, en su lugar más propicio para habitar. Sí, ahorita que lo mencionas me parece curioso como que la gente tiene, por ejemplo, al final cuando hablaba del poema, siento que es muy como subjetivo uno cómo ve la ciudad dependiendo de eso, o sea, que también lo decía la lectura, o sea, nosotros cómo percibimos, por ejemplo, Bogotá en comparación de alguien que creció acá, o cómo se mueve en la ciudad y cómo la habita, cambia por completo según la Según la persona, experiencia que sí. uno tiene con esa ciudad. También la lectura habla un poco de la creación humana y cómo esta es una construcción a partir de las raíces y pues que va trascendiendo a partir de generaciones. Ahí podemos hablar un poco de la casa. Si quieres, Gaby, responde la anécdota que nos hace ahorita. Bueno, cuando hablaba de la casa y comenzaba a describirla, me parecía muy bonito que a pesar de que es una casa en España, hay algunas casas en Colombia que son muy antiguas, por ejemplo, la casa de mi bisabuela en Pamplona, norte de Santander, este, es tal cual como él la describe, con ese patio central, con las habitaciones alrededor, con esas dinámicas de las que él habla, con el comedor, de la sala, de la privacidad de las habitaciones, a pesar de estar pues en ese contacto tan directo con el patio. Este, no se me pareció ahorita porque me la iba imaginando mientras la decía, pero no sé si sea algo que sea tan común para todo el mundo porque no se ve en todas partes de la ciudad, mucho menos en las casas nuevas. Sí, podemos decir que el patio yo, como el centro. yo quería conectar, no, pues sí quería conectar con lo que estaba diciendo Gaby, porque precisamente eh, esa pérdida del patio que ha habido en las ciudades es lo que nos ha hecho desconectarnos de la ciudad. Entonces la ciudad ya no es un conglomerado de personas donde ocurre un montón de actividades en el espacio público, sino que cada uno vive encerrado en su casa, vive encerrado en su conjunto cerrado, en su lo que sea, y ya no se dan esas actividades que antes se daban tal vez cuando se empezaron a iniciar las ciudades, ¿no? Porque pues precisamente lo que tú decías, Montoya, de que el libro hablaba de las raíces, muchísimo antes de que empezaran las ciudades, nosotros éramos pues una especie que tenía que estar moviéndose de un lado a otro hasta que logramos aprender el tema del cultivo y fue que nos volvimos pues sí, sedentarios. Nos asentamos en un lugar y nos asentábamos a las orillas del río porque el río nos daba la vida. Pero a medida que eso fue avanzando y evolucionando a través de muchísimos, muchísimos años, cada vez ese sedentarismo de vivir en grupo se volvió en vivo ahora solo con mi núcleo familiar en mi casa y totalmente alejado de una sociedad a la cual le ocurren muchas cosas, pero yo no hago parte de ella. Fíjense que también pues había una cosa que ellos hablaban de la música, ¿no? De cómo pues no como tal la música en sí, sino como las relaciones que había internas dentro del hogar. O sea, cómo podríamos tener como la convivencia con otras personas para poder como establecer un ritual o un lugar donde verdaderamente uno se sienta cómodo, ¿sí? O sea, que no necesariamente como que la casa hace la función de crear toda esa conexión, sino como es las interrelaciones que uno crea con sus familiares o con las personas que uno trae al hogar. Aparte, me gustaba mucho cuando él hablaba de que tiene un ritmo, o sea, la música precisamente como necesita seguir como cierta partitura o cierto ritmo, que es cuando las cosas en la casa se están cumpliendo como con cierta rutina, con cierta, como, no sé, fluidez a lo que uno está acostumbrado
y en vez de salirse, o sea, es como si se desafinara esa Sí. música en el momento en el que se rompen como esos hábitos o eso, no sé, se genera como ciertos conflictos que no son usuales dentro de la casa. Sí, asimismo se hablaba un poco del templo, que el hombre tenía que tener un templo dentro de esta ciudad. Asimismo, pues para finalizar, quería abordar cómo el texto también aborda cómo la ciudad, como el centro, y cómo esta a lo largo del tiempo ha ido cambiando, haciéndose más larga en vez de más concentrada en un mismo punto, dando como esas extensiones urbanas, llámese acá por un ejemplo, Bogotá ya se amplió mucho y ya llegaba a zonas urbanas como Chía, Funza y otros municipios que ya no hacen parte como pues la misma ciudad, pero se extiende a diferentes puntos. Entonces como que eso es un punto focal. De hecho, me acuerdo que había una parte del comienzo del texto que hablaba como de esas cosas que son más producidas como del espacio, que son más, o sea, que no están ligadas a la creación, que son como dos puntos diferentes. Y que en este caso las ciudades son un producto de ese tipo de relaciones producidas de años y años como de lo urbano y de su relación ya con sus extensiones, las que usted hablaba, de los afueras de la ciudad y todo esto. ¿Sí? Pues eso, pues creería yo que es algo como va en ese sentido, no sé. Sí, y ya para finalizar, pues algo que podemos mirar que como que cada hombre tiene su ciudad, o sea, cada persona pues vive en cierto espacio y a partir de este espacio pues era un tipo nuevo de interpretación de este mismo. Y ya, eso Sí, sería yo todo. creo que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eso, pues,